Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 25 de julio, fiesta, solemnidad para nosotros en España del patrono principal, de Santiago Apóstol, el amigo del Señor. Santiago Apóstol, patrono de España. Ese es el título de esta fiesta, de esta solemnidad. Celebramos, por tanto, a aquel que la tradición nos ha colocado como ejemplo de seguimiento del Señor. Un ejemplo que tiene, momentos, digamos, de inicio, donde no se ha madurado totalmente el seguimiento, totalmente la fe, y hay todavía errores que hay que corregir, ¿no? Y también hay, por supuesto, valentía, entrega, generosidad. Tenemos tanto y tanto de que dar gracias a la transmisión apostólica y a que nuestra fe en España esté avalada, podemos decir, por el testimonio de este gran hombre que fue Santiago. Santiago Apóstol, amigo del Señor, porque cuando realmente descubre con la resurrección y valora el encuentro con Cristo vivo y resucitado, su vida cambia y se transforma, de tal manera que es capaz de dar incluso la vida por Cristo. Aquel Podemos del Evangelio de hoy, pues se convertirá en verdad, ¿no?, cuando beba el cáliz del Señor, el primero en beberlo. Es sábado y por tanto también día dedicado especialmente a la Virgen. Podemos decir que la Virgen está también muy unida a la tradición de Santiago Apóstol. No en vano se dice que ella vino todavía en carne mortal cuando el apóstol se encontraba a las orillas del Ebro, en Zaragoza, desanimado, y allí como que le dio pues una palmada de ánimo, de entusiasmo, ¿no? María sigue viniendo a nuestras vidas también para animarnos, para ir adelante, para tomar con ganas, con fe, con fuerza nuestra fe, ¿no? Eso es lo que hace precisamente aquí, en este santuario, donde tantas y tantas personas vienen a, podemos decir así, para entendernos, como a enchufarse con la Virgen, de tal manera que recargan sus pilas, recargan sus baterías para seguir luego en la vida ordinaria. Pues con estas dos vertientes, podemos decir, celebrar a María y celebrar a Santiago el Apóstol, nos metemos en este día 25 de julio. Un patrono es un santo que consideramos cercano por algún motivo, al que por sus características especiales tomamos como ejemplo de vida evangélica y confiamos también que interceda por nosotros. El nuestro es un apóstol y además uno de los tres más cercanos que acompañaban a Jesús en los momentos tan importantes como la transfiguración, la crisis del huerto de Gesemaní. Siempre están esa tríada, Pedro, Santiago y Juan. Santiago el mayor era hermano de Juan, ambos hijos del Zebedeo, pescadores de Betsaida, como Pedro y Andrés. Estos datos del Nuevo Testamento son más ciertos y sólidos que los que luego añadió la tradición, que Santiago predicó la fe en España y que después de su muerte su cuerpo fue llevado hasta la región de Galicia, en la parte más occidental de Europa. Es muy antigua la tradición que afirma que su cuerpo está enterrado en Santiago de Compostela. Esta ciudad se convirtió durante la Edad Media en un lugar famoso de peregrinación para toda Europa. Santiago, Roma y Jerusalén, o si se quiere, Jerusalén, Roma y Santiago, ¿no? Los tres enclaves de peregrinación, ¿no? Y actualmente también podemos decir que esa iniciativa del Camino de Santiago ha fraguado enormemente. Hoy es un movimiento universal porque vienen personas pues de Australia, de Sudáfrica, de Estados Unidos, de América, de toda Europa, evidentemente, de todos lados. Pero no hablemos del camino de Santiago o hacia Santiago, sino del camino que hizo el apóstol, lo que tuvo que recorrer en su aprendizaje del seguimiento. A él y a su hermano Juan, Jesús les puso un mote,
los hijos del trueno, porque tenían un carácter impulsivo, violento. Jesús corrigió su falta de tolerancia y comprensión, su partidismo y estrechez de miras, su ambición. Pedían tronos. Jesús tuvo paciencia con él, como con los demás discípulos, a los que les costaba mucho asumir que el mesianismo de Jesús tenía que pasar por la cruz. Los fue instruyendo para la misión, los preparó para que afrontaran las persecuciones, les insistió en el servicio como característica del discípulo. A pesar de su cariño por Jesús, no entendieron el estilo de Jesús. Solo se les abrieron los ojos tras el encuentro con el resucitado. Eso cambió radicalmente su vida. Anunciaron con valentía el Evangelio. Perdieron el miedo frente a las autoridades humanas y, aunque en vasijas de barro, llevaron un gran tesoro, la pasión por Jesús. Esta le dio una inaudita fortaleza. Santiago fue el primero que compartió el cáliz del Señor. Ese Santiago es el que ha de enseñarnos, especialmente a los españoles, a hacer ese mismo camino que deja atrás la ambición y conduce al servicio. El Evangelio de hoy es Mateo 20, del 20 al 28. En el Evangelio no se ocultan algunos rasgos no demasiado favorables a Santiago. Como hemos dicho, como su hermano Juan, aparece en la escena de hoy ambicioso, buscando grandeza, poder. La petición la pone Mateo en labios de su madre, Salomé, pero no andarían lejos ellos, Y también los demás apóstoles, por la irritación que demuestran, ¿no? También hubieran querido pedir exactamente lo mismo. Quienes nos alegramos de tener a Santiago como patrono, debemos aprender de él a dar valiente testimonio de Cristo en medio de una sociedad secularizada y preocupada por otros valores. A él las autoridades no le dejaban hablar del resucitado, pero él obedeció antes a Dios que a los hombres y siguió anunciándole hasta la muerte. La sociedad de la que formamos parte no está precisamente muy predispuesta a la fe cristiana y a los valores del Evangelio. Incluso puede ejercer una más o menos solapada persecución sobre los seguidores de Jesús. A veces esa persecución sibilina del desprecio, de esas caras que se ríen, que se mofan, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante esta pérdida de fe y ante estas dificultades? ¿Nos dejamos intimidar por el mundo o de verdad obedecemos antes a Dios que a los hombres? El ejemplo de Santiago nos invita a ser fieles a Cristo y a difundir esta fe en torno nuestro. Que sea cierto cuanto pedimos en la misa para los pueblos de los que Santiago es patrono. Que por su martirio sea fortalecida tu Iglesia y por su patrocinio España se mantenga fiel a Cristo y que con su guía y patrocinio se conserve la fe en España y en los pueblos hermanos y se dilate por toda la tierra. Hemos de estar dispuestos a dar testimonio, incluso cuando de por medio hay, como nos ha anunciado Pablo, humillaciones, sufrimientos, persecuciones y hasta muerte. Igual que Santiago, que se dejó conquistar por Cristo y luego fue su testigo con todas las consecuencias. Debemos aprender otra lección de Santiago, su maduración espiritual, hasta llegar al estilo de humildad servicial que le enseñó Jesús. Los discípulos del Maestro no están en la comunidad o en la sociedad para ser servidos, sino para servir, y deben ser los últimos, los servidores de los demás, si quieren de verdad ser primeros. Por temperamento, Santiago era más bien impetuoso. Cuando un pueblo de Samaria no les quiso acoger, él y su hermano querían hacer bajar fuego del cielo sobre aquella región y Jesús les tuvo que calmar. Eran en verdad los hijos del trueno, los Boanerges. En el Evangelio hemos visto en él otro defecto,
la ambición, el deseo de ocupar los primeros lugares. ¿Qué actitudes antievangélicas deberemos corregir para ir adquiriendo la mentalidad y el estilo de vida de Cristo Jesús? ¿Somos violentos, como los hijos del trueno, o ambiciosos o interesados? Este proceso de maduración es sin duda la mejor peregrinación y camino que podemos emprender los patrocinados por Santiago. Como él tuvo que dejar atrás las miras de prestigio y de poder para pasar a una actitud de servicio y testimonio, también nosotros debemos ir madurando en nuestro seguimiento de Cristo. Que seamos, como dice su himno, apóstoles, misioneros y amigos del Señor. No hay nada más práctico que encontrar a Dios, decía Joseph Boelma, jesuita. Es decir, enamorarse rotundamente y sin mirar atrás. Aquello de lo que te enamores, lo que te arrebate tu imaginación, afectará a todo. Determinará lo que te haga levantar por la mañana, lo que harás con tus atardeceres, cómo pases tus fines de semana, lo que leas, a quien conozcas, lo que te rompa el corazón, lo que te lo llene de asombro, con alegría y agradecimiento. Enamórate de Cristo, permanece enamorado y esto lo decidirá todo. Feliz día del apóstol Santiago, feliz día a los que se llamen así, Santiago, Jacobo, Jaime, Jacob, Yago. Hay un montón de variantes al nombre de Santiago, ¿no? Pues muchas felicidades a todos. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.